no se puede explicar desde la ciencia la existencia del demonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento que estés viendo este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en el segundo capítulo de Somniofobia y hoy nos acompaña una persona bastante especial. Estamos con el señor nada más y nada menos que el Padre Leo. Padre Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Acá acompañando, conozco un poquito desde la producción de este programa desde hace muchos años y hacía tiempo que no nos veíamos. Y bueno, nos contactamos por esto para poderlos ayudar un poquito desde la experiencia personal. Te digo que fue una grata sorpresa. A ver, comento así rápido. Hubo cositas en el medio de producción, preproducción, y el Padre Leo apareció para salvarnos. Y la verdad que me sorprendió mucho y se fue dando todo bastante orgánico, básicamente. Y Sí, rapidito. rapidísimo. Lo pudimos hacer con la alegría del reencuentro con gente querida de hace mucho tiempo. Entonces, la verdad que, bueno, y compartir, como te decía, desde la experiencia de la vida, que es lo que a veces se niegan las realidades espirituales, sí. A veces pensamos que es todo una cuestión o meramente psicológica o de sugestión, y hay algo más. Claro, vos lo ves de tu lado, obviamente, espiritual, claramente, pero hay más objetividad, digamos, que los que están totalmente fanatizados Exacto. A ver, por ejemplo, en la Iglesia Católica no se determina que algo sea una posesión o una obsesión demoníaca apenas se ve algo. Hay que hacer un estudio, hay que llevar a un psiquiatra, hay que tener varios veredictos psiquiátricos antes. Y cuando no se puede explicar desde la ciencia, entonces ahí se comienza realmente tratarlo desde lo espiritual. O sea, por ejemplo, viene una persona y no puede, tiene un familiar, un ser querido que está afectado, no te lo puede llevar así como si nada de... Empezó a levitar o se le da vuelta la cabeza y claro, te lo tragó primero. Digamos que hay como signos que se buscan, sí. Como para poder corroborar que sea un caso de posesión demoníaca, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que se ve y que no es tan fácil porque es una fuerza que no se puede explicar. Okay. Pero una persona que está enajenada mentalmente también tiene más fuerza de lo habitual o de lo que uno se esperaría, ¿no? ¿Escuchaste alguna vez, ahora vamos a hablar de las experiencias, pero alguna vez dentro de tu círculo, de tus conocidos que conociste justamente en lo que es tu camino, en tu ruta como alguien de fe, alguna anécdota, algo que te haya llegado, algún conocido que vivió algo que Sí. se parezca casi cinematográfico o algo difícil de creer? Es como si te lo cuento no me lo crees, pero si lo hubieses visto, sí. Sí, eso sí. Me ha pasado justamente con el exorcista de mi diócesis. Okay. ¿No? A ver, todas las diócesis, o sea, las diócesis son jurisdicciones de la Iglesia que comprenden un territorio muy amplio con varias parroquias. Todas las diócesis deberían tener nombrado un exorcista. Sí. Por muchos años no todas las diócesis lo tenían y se mandaba a otras diócesis vecinas donde sí lo había. Hace, te diría, antes de la pandemia, unos 6, 7 años, creo yo, desde el Vaticano llegó una comunicación a todos los obispos pidiendo que nombren a un sacerdote en cada diócesis como exorcista. Esto lo sé porque en realidad a lo que yo me dedico son leyes de la Iglesia. Sí. El obispo me llama en ese momento para redactar el decreto de nombramiento. Entonces sé a quienes nombraron, cómo los nombraron y demás, y por qué se los nombraba, ante una petición expresa del Vaticano. Hay una escuela de exorcistas en Roma y todo. Bueno, de uno de estos, el exorcista de mi diócesis,
Me cuenta un caso, me dice, no, está porque de hecho me llaman por una persona y esa persona sabía que yo estaba llegando a su casa y dijo, está el padre fulano, tal, abajo, está, y los padres de, creo que era una chica, nunca le habían dicho que le habían dicho a él de ir a la casa. Y lo nombró con nombre y apellido. No, esa es la que digo, bueno, Me vas a acordar de la no creo película en El las brujas, pero que las... Exorcista, cuando llega el exorcista y, Murray, y le grita a la nena de fondo, uy, Dios. Claro, algo así. Y era con un caso de bastante violencia y eso por lo que me explicaba. Uno como espectador, básicamente, o oyente de las historias, como que dice, como alguien medio friki como yo, podría encontrarlo como diciendo el momento de la lucha o la emoción. Pero en la vida real, vos poniéndote en lugar de esa persona, ¿qué llegarías a sentir? Porque en realidad te estás encontrando con algo súper serio, algo que puede ser peligroso. Yo lo digo, lo veo afuera y claro, es como digo, uy, qué emocionante, tipo, qué zarpado, pero en realidad No, no. Es algo de bastante... hecho, yo creo que hay que tener mucha entereza espiritual. Yo de hecho muchas veces me preguntaron, porque gente que me conoce, que sabe cómo yo a lo que me dedico, que yo Sí. por ahí impongo manos pidiendo por la salud de la persona, liberación de ciertas cosas, me dice, pero vos tendrías que ser exorcista y yo le digo, no. Yo soy el primero en decir, me veo limitado en esto y no, nunca lo sería. Salvo que en una ocasión de emergencia me pidan Sí. una oración, pero lo primero sería como rezar ahí y después decir, busquen a la persona, porque tampoco es que vas una sola vez y ya está, ¿no? No, puede durar Implica, puede meses también. durar meses. Varias sesiones, como digo, no todo es posesión, también está la obsesión que viene desde afuera, entonces, y a esas personas es más difícil, Es más es más difícil. difícil. De hecho, hay personas que yo por ahí acompaño espiritualmente, pero van al exorcista por otra cosa. Oh, ese auto no. Wow, me sorprendió. Sí. Eh, ¿Qué es lo peor que puede salir un exorcismo? Tenés. Digamos, el miedo no es onzo y yo intento no meterme mucho ahí. No, lo que pasa es que uno queda muy vulnerable. Sí. Obviamente que el exorcista se prepara, como digo, existe una escuela de exorcistas. Yo en realidad conozco dos personas, uno de La Plata y otro de mi diócesis de Merlo Moreno. El de La Plata fue a Roma a prepararse, ¿no? Fue a congresos de exorcistas, existe una asociación de exorcistas católicos, de Sí, el sacerdotes. más conocido es Amort. Claro, que ya Sí, sí. falleció, pero hay toda una asociación internacional de exorcistas que cada tanto hacen una comunicación de lo que van viendo, comparten sus experiencias y están diciendo por dónde va la cosa, más o menos como los médicos cuando Sí. dicen está tal virus que está Claro. mutando así, bueno, Tipo más la o OMS. exacto. Y creo que lo más serio va por ahí. Igualmente son personas muy particulares. Mm, Esto es, esto es una apreciación personal, claro. no es el sentir de la iglesia ni nada, ¿no? Pero creo que el enfrentar el mal, enfrentar el demonio, lleva a, a que la persona cambia en su carácter, cambia la mentalidad, se hacen personas hasta te diría muy rígidas, Claro. porque necesitan como Sí, afirmarse sí, sí. demasiado. Y no hay nada mejor que llevarlo como un hábito de esa rigidez. Sí. Creo que el peligro más grande que tenemos hoy es que negamos la existencia del demonio. Los últimos 3 papas insistieron mucho sobre eso, Sí. muchísimo. Dice, el mal no es una figura, ¿no? El demonio no es una figura del mal en el mundo que son acciones concretas de la persona. Hay una entidad creada por Dios, pero que se alejó de Dios, que es el demonio, y que está luchando contra el hombre. Y Claro. que,
Bueno, el que sí. nació como ángel a imagen y semejanza de Dios mismo, que Claro. terminó En la descendiendo. tradición, claro, a ver, hay que distinguir varias cosas, ¿no? La tradición judía, Claro. lo que era, por decirlo así, Satanás es un ángel que está en la presencia de Dios y cuya misión es probar la fidelidad del hombre. Pero después este nombre, digamos, viene desarrollándose como aquel que se alejó completamente de Dios. Cuando decimos Lucifer, es Sí. otra tradición espiritual. Lucifer viene del latín, el que lleva la luz, porque se habla de que es el primero entre los ángeles, aquel que debía gobernar las grandes luminarias, Sí. el sol, la luna, las estrellas, y que por soberbia se rebela contra el hombre. Los padres de la iglesia dicen, no está en la Biblia esto, Claro. esto es tradición, digamos, que sí, el Salmo 8 dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Entonces dice que es que el principal entre los ángeles, viendo que el ser humano, que siendo algo más bajo que él, quedaba por arriba de él, se rebela contra el plan de Dios. Sí. Y ese rebelarse, siendo que él tendría que conocer todo por intuición, desde el primer momento lo aleja diametralmente de Dios y quiere la perdición del hombre. Por eso quiere la perdición del hombre, para demostrarle a Dios de que se equivoca. Wow. ¿Sí? Y después está lo que llamamos demonio, Sí. que en realidad la palabra demonio es del griego y significa espíritu. Claro. Que puede ser un espíritu bueno como uno malo, pero en el transcurso de la historia quedó la palabra demonio para designar solamente aquel espíritu malo. ¿Crees en el infierno? ¿Existe el infierno como tal? Yo Como escuché lugar. una última entrevista de Francisco y comentaba que quizás no era tan literal. No es literal en cuanto en realidad, digamos, como un lugar físico. El infierno, y esta es una línea teológica seria, ¿no? Sí. El infierno, si bien hay santos que tuvieron contemplaciones del infierno, pero es un estado del alma. Es el estado de oscuridad absoluta y que es la desesperación del alma porque sabe que nunca va a encontrar el amor, porque Dios es amor. Entonces tendemos al amor. Cuando por tus opciones de vida te alejaste del amor, Sí. vivir para toda la eternidad en eso, en la soledad absoluta y, digamos, y en la bronca, la violencia que te genera nunca poder encontrar el sosiego que espera todo ser humano. ¿Qué es lo que espera todo ser humano? Paz. La paz, la Sí. felicidad, el saberse amado y poder amar. Y cuando vos te alejás y sabés que para toda la eternidad vas a vivir en eso, eso es lo que te quema. Eso es el gusano que te carcome por dentro, el fuego que te quema. Es una ansia que nunca vas a poder saciar. Porque acá, a ver, las personas quieren saciar sus vacíos existenciales con cosas. Sí. Entonces, Ya sea lo estímulo de material, afuera claro, con lo algún material. estímulo. Pueden ser por sustancias, puede ser por bienes materiales, puede ser porque buscas poder, por lo que se te ocurra. Porque querés calmar una ansia interior. Bueno, esa ansia, para el creyente, solo la calma Dios. Claro. Eso ya lo dicen los padres de la iglesia. San Agustín dice, fuimos hechos para ti y no encontramos la paz, estoy parafraseando, Sí. hasta que no la encontramos en ti, ¿no? Y él tiene una cosa como diciendo, tarde te encontré, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te hallé, te buscaba fuera de mí, te buscaba en las cosas y todas me decían que no eras tú y sin embargo te buscaba en ellas y solo encontré la paz cuando te encontré. Wow. Entonces el mal espíritu, digamos, el espíritu del mal, este ángel, quiere llevar al hombre a que calme sus ansias con algo que nunca las va a calmar. Y si morís en esa situación,
toda la eternidad va a ser así. Creo que prefería el infierno que habían pintado de fuego porque por lo menos ahí no estaba solo. Creo que No, era preferible ese infierno. claro, esta es El de la vida real suena un poquito más... igual que, digamos, el paraíso es colmarte en todas tus ansias porque vivís en el amor absoluto. Por eso decimos, tenés el reencuentro con tus seres queridos. claro. Porque toda la perfección del amor que se halla en Dios está en todos los que amaron. Igual es muy común, me imagino, el hecho de darle esto que hablábamos del infierno, si existía como tal y eso. Creo que es muy común por el hecho de justamente darle forma para poder entenderlo, porque no vamos a poder entenderlo realmente hasta que estemos de ese lado. Exacto. Es una lógica que se nos escapa. Y eso es hasta inquietante, ya si te lo pones a pensar. No sé si alguna vez, en algún momento, me imagino ahora, siendo un hombre de fe, no te va a ocurrir como tal, pero el hecho de a veces una noche desvelada, uno cuando es más adolescente o lo que sea, que se pone a pensar en la existencia misma, Sí. ¿es eso o pues solo a mí me pasó? No. No, pero, a ver, yo tengo que agradecer, por un lado, la experiencia de la fe, Sí, que es un regalo también, ¿no? Decimos, la fe te la da Dios, pero porque hubo quienes me la enseñaron. Y lo viví como una experiencia de un evangelio muy, muy concreto. O sea, ser una persona de fe es no pensar tanto en vos mismo como en el otro, ¿sí? claro. Pero no por pura filantropía. El otro día estaba predicando en mi comunidad, en la parroquia. Les digo, ¿saben cuál es la diferencia entre el hacer del bien de un budista y el hacer del bien de un cristiano? Budista es para la paz de uno y cristiano es Porque para... el budista busca, porque haciendo el bien libero mi alma y ya no reencarna. Claro, En cambio el cristiano lo hace por el otro. porque se entrega al otro. Porque Es muy solo lindo. entregándome al otro voy a descubrir mi verdadera esencia, que es ser como Dios, amor puro. Eso me lleva un poquito al bautismo, ¿no? Ujú. A la última cena, que es esa herencia que tenemos justamente del cristianismo, de Jesús, que es el hecho de dar, de que el otro reciba a uno, así como nosotros recibimos a Jesús. A Jesús, exacto. Es eso. Ayer fue la fiesta del Corpus Christi y es eso. Yo decía, Dios se hace un pan que se entrega para ser triturado por nuestros dientes, o sea, nuestro desagradecimiento, todo, Sí. para que nosotros mismos nos hagamos Eucaristía, nos transformemos en un pan que alimente al otro. Wow. Es mucho sacrificio. Sí. Yo te voy a invitar a tomar un traguito de vinito, Excelente. Finca Abril. Esto nos lo dio una amiga de la casa, Sandra López. Salud. Salud. Y ahora se viene la parte fuerte. Y con esto, para digerir, ahora empiezo con unas preguntas más, Ujú. un poquito más oscuras. Eh, de lo que te puede llegar o lo que viste, teniendo en cuenta la cosa de los demonios, Ujú. de Satanás, ¿cuál fue el caso más triste que te haya llegado por el hecho de, por ahí es un nene, por ahí es una persona que no se lo merece o que da mucha lástima, pero Ujú. sin embargo le tocó nada, una parte fea por los demonios o lo que sea, que fue víctima básicamente? Sí. Mira, yo siempre digo, en realidad es muy difícil encontrar que haya un caso de posesión si uno no abre la puerta Mm, al mal en uno, ¿no? O sea, tenés que permitirle, porque el Señor de todo es Dios y Él nos protege, pero si vos querés abrir la puerta al mal, el mal va a llegar. Hay 3 casos que para mí fueron como emblemáticos, 2 en los que yo dije, esto no es posesión, es una cuestión más psicológica. Una vez me acuerdo, a ese iba con bastante temor, sí. y me estoy acordando otro caso de una infestación, mira ahora.
Uno que me causó bastante temor, yo era sacerdote recién ordenado, todo me llaman, y a una casa, me llama la madre del supuesto poseso, a mostrarme, dice, mire lo que escribe en las paredes, mensajes llenos de odio, llamando, digamos, deseando la muerte hasta de sus propios familiares. Me empieza a decir que los persiguió a los padres con un hierro, con un cuchillo, todo. Me pide que bendiga la casa, que rece por el hijo, le explico que yo no soy exorcista. Y después, hablando con la misma madre, termino descubriendo que ya lo había llevado a un hospital, porque Sí. primero, como digo, hay que pasar por varios diagnósticos psiquiátricos, y tenía un diagnóstico psiquiátrico ya definido. Digo, lo que pasa es que él tiene que ser medicado. Si con la Claro. medicación no logramos nada, ahí llama al cura, digamos, ¿no? Otro caso, también me vienen a buscar de noche, de noche. Un adolescente de unos 16, 17 años estaba en la guardia de una clínica. Daba toda la impresión, se movía. Igual lo podían sostener bastante sobre la Bueno. camilla, lo podían sostener bastante. Y yo entro, me dice, no sabes lo que te va a pasar, me amenaza, todo, pero no logra tener ningún conocimiento Claro. Algo que superior llame. a lo que... Entonces, bueno, hacía un poquito de voz gutural, digamos. Yo llamo, me acuerdo, una médica de la guardia y le digo, no piense que yo creo que esto es una posesión. Además, haces un sacramento de sanación. Yo dije, si le doy la unción de los enfermos, pongo el óleo santo, Sí. el óleo de los enfermos, digo las oraciones y no hay una reacción particular, Claro. no es posesión. Bueno, le doy la unción, todo, le digo, tranquila, yo rezo por él. ¿Sí? Sí. Lo que sé es que le ponen una inyección para sedarlo y se seda inmediatamente, Claro. si fuera posesión. Sí, no pasaría. Y el tercer caso es el único que a mí realmente me asombró, me hizo dudar, digamos, ¿no? Un chiquito de unos 9, 10 años que vos decís, ¿qué pasó? Una familia... Muy chico. Muy chico. Familias que se prestan, que eso es lo que no entienden, que se ponen a jugar, por decirlo así, por buscar unas conveniencias personales con poderes que no pueden manejar. Pongamos, se acercan al umbandismo y esas cosas, Sí. y no por cosas buenas. Y ahí la sonaron, porque estás invocando espíritus. Bueno, la cosa es que el muchachito este lo trae una vez a mi parroquia la madre, me dice que cada tanto él tiene como explosiones de violencia, empieza a gritar, que no lo pueden contener, que desconoce todo. Les explico que no hago exorcismo, bueno, rezo por el chico, en ese momento estaba muy tranquilo. A los pocos días yo estaba celebrando una misa para la Renovación Carismática Católica. Al finalizar las misas, las llamadas misas de sanación, que en Sí. realidad son misas de intercesión, se pide por las personas en sus necesidades. Yo estaba imponiendo las manos y entra corriendo la madre desesperada con el chiquito que estaba muy alterado en sus brazos y demás. Me llama la atención porque lo veo con espuma en la boca. Ahí salta un montón de gente sacando cruces, rosarios, haciendo... Yo les pedía espacio, bueno, hago una oración pidiendo por su liberación de sus angustias y demás, y el chico tiene una experiencia que se llama descanso en el espíritu. Vos lo ves caer como una tablita así, ¡pac! Y una paz absoluta. Okay. Al ratito abre los ojos, y él venía consciente, digamos, con los ojos abiertos, abre los ojos y dice, ¿dónde estoy?
Ahí dije, bueno, yo hasta acá los pude ayudar. Que no, me imagino Vamos en a primera buscar. persona. ¿Dormiste esa noche después? Gracias a Dios yo no tengo problemas con Ah, eso. bueno. Sí, Pero después, no sé, yo me volvería loco. Yo si me toca vivir algo así, creo que estaría pensando mucho tiempo. O sea, sí. Yo tengo, va, yo igual creo, es tu día a día, lo que es la fe. sí. Yo lo que digo es, yo intento vivir en estado de Sí, gracia, pido perdón por... Los curas también nos confesamos con otro cura, ¿eh? No es que nosotros, es más, cuando yo voy a confesarme tengo que decir soy sacerdote, ah, porque no es lo mismo las macanas que te puedas mandar vos que si yo me mando lo mismo siendo claro, sacerdote. ¿No? Entonces, uno dice, soy sacerdote, se confiesa de todos sus pecados. Digo, si vos vivís buscando eh, vivir en el amor, como te decía, y yo celebro misa todos los días, así esté de vacaciones, ¿eh? Me llevo mi equipo de misa, así estoy solo en una habitación, no tenga gente, yo voy a celebrar la misa todos los días. Digo, si estoy lleno de Dios, nada puede ocupar el lugar de Dios. Pero si Dios no está, la casa está vacía. claro. La cosa es así. Casos, exorcismo conocidos. Bueno, fuera de cámara habíamos mencionado a Elis Michel. Ujú. Que es en parte también un poco triste. Los casos de exorcismo, lo que se conocen más al final son medios como, depende de cómo lo veas, o de muy de terror o muy triste, muy angustiante. Sí, yo como no veo las películas de terror por una cuestión personal, eh, no, no le tengo miedo a las cosas en la vida, pero en la película no, porque no sé, me genera, me genera inquietudes que no quiero tener. Eh, sí, lo que vas a tener siempre es, obviamente, lo que aparece en la televisión está como exacerbado y Sí, novelado, ¿no? Pero como te digo, si el demonio, que es un ser real, lo que busca es la destrucción del hombre, sobre todo en su alma, o sea, que realmente desee no vivir, que es el don más grande que tenemos sí. para alcanzar el amor. Entonces vas a ver que la persona eh, se debilita del todo, o sea, pierde toda ansia de vida y se pierde a sí misma, ¿no? Eh, la crueldad no tiene límites, hablando de las posesiones o mismo el demonio. Exacto. Yo vi las fotos, bueno, está en todo internet, además de la grabación del exorcismo de Annelies Michel, que los gritos son... Desgarradores, Sí, 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 sí. es muy... Es como, wow, wow. Es una Eh, persona que no podés creer que es... Tenés la imagen de ella común, la imagen de ella tomando las pastillas los para la psicofármacos, sí, epilepsia sí. y tal. Y después tenés las fotos ya Muy muy mal. deteriorada Y que la después no llevan sé a si la la otra es muerte. forense o qué, pero creo que ya está fallecida. Desvivida. Sí. Eh, y muchos casos terminan así. Como que no se puede resolver, no se Sí, puede... no sé O los que, por si lo menos, los que lo- más los, venden en internet. los que venden en internet, a ver, como decía, no me acuerdo si Y, fue y, dentro o fuera de cámara. y esta pregunta, Ajá, hay que estar preocupados, creas o no creas. Porque aunque no creas, si está, está. claro. A ver, eh, el demonio también es muy astuto. No le convienen las posesiones. Claro, sí. El demonio te puede llevar a tu perdición, digamos, eh, s- sin, sin meterse mucho. ¿Por qué? Porque te hace buscar otras cosas. Con el vacío de espiritualidad que hay hoy. Con la búsqueda de cosas efímeras en las que te morís y no te llevas nada.
por lo que viviste. O sea, la cosa es, ¿qué es lo que vos perseguís? ¿No? Hay un pasaje del Evangelio que es muy lindo que dice, no se puede servir a dos señores, no se puede servir al Dios y al dinero, porque en realidad vas a amar uno y vas a menospreciar el otro. Si no lo odias, por lo menos lo menospreciás. Entonces, y Jesús termina diciendo, allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Qué es lo más precioso que vos tenés para tu vida? Y después pensá, eso que es lo más precioso para mi vida, ¿me lo voy a llevar a la tumba? Claro. Si no te lo llevas, así como te moriste, te quedás. Wow. En la teología se dice, la vida sobre esta tierra es el tiempo del mérito y demérito. O sea, en esta vida vos elegís lo que querés vivir. Viste que se dice mucho, si vos te arrepentís a último momento, chau, te salvaste y te vas al cielo. Sí. No es tan fácil arrepentirse. Habías mencionado que habían recibido una bajada del Vaticano Sí, para que haya en cada diócesis un exorcista. sí. ¿Eso se debe a un dato, a alguna cifra, algún número que está subiendo con respecto a tema de posesiones, o es algo que está más linkeado a la falta de creencia? Yo lo considero que va más ligado a la falta de creencia. Y lo peor es que empezó la falta de creencia en el clero, en los mismos sacerdotes. A considerar esto, ¿no? O sea, para que un papa tenga que decir, miren que el demonio no es algo figurativo del mal que hace el hombre, sino es un ser real, que mueve también, que no es que te mueve como un títere, pero que te instiga, ¿no? La tentación famosa al mal, eso dice mucho, digamos, ¿no? Y que la falta de espiritualidad, la falta de fe de estos tiempos, está demostrando, o mostrando, mejor dicho, que hay más influencia del mal, del demonio, en el mundo. Eso, alguno te va a decir, no, pero yo qué sé, yo conocí una psiquiatra, excelente mujer, creyente, Sí. practicante y todo, y en una charla con ella decía, no, pero eso no existe, todo lo puedo resumir en afecciones psiquiátricas. No sé. O sea, hay casos, yo no te digo que hay mucha enfermedad psiquiátrica, pero hasta te diría, la enfermedad psiquiátrica puede ser como una instigación del mal, ¿no? O sea, el deseo, Sí. o sea, ¿qué perjudica más a la felicidad de una persona que tener conciencia de que tu mente te está jugando malas pasadas? Ah, sí, bueno, lo habré visto en primera persona. Y no todo lo podemos decir, si bien, ojo, como sacerdote, y yo te digo, en eso soy bastante centrado, creo yo, a la gente la acompaño y le digo, mirá, es que tenés que medicarte porque Sí. hay como un desfasaje en sustancias, en químicos en el cerebro y Sí, sí, demás, sí. y está científicamente comprobado. Pero vos decís, ya excede. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos estas afecciones, hoy que no es un mundo tan espiritual Sí. como podía ser la Edad Media, ponele, en que todo giraba alrededor de la iglesia y de creencias, con mucha superstición en el medio, yo no te digo que no, pero hoy hay más afección psiquiátrica que antes. Claro. Hay menos capacidad de resiliencia. O sea, estamos hablando de épocas en que morirse una madre de, y no vayamos mucho, vayamos fines del 1800 o principios del 1900. Mi propia abuela, una de mis abuelas, perdió 3 hijos chicos, Oh, recién nacidos o con 2 años, sobreviviéndole de 7, 8 que tuvo, le sobrevivieron 4. Y la resiliencia de esa mujer, enviudando a los 40,
Y Claro. llegó a vivir hasta los 80 y pico perfectamente, sin psicólogo y sin Sí, sí, sí. psiquiatra. Pasa que ahora hay todo un condicionamiento social que bueno, es muy distinto y muy anula mucho a lo que es la capacidad de pensar o de reaccionar ante situaciones o estímulos exteriores. Más que nada Yo- y por yo creo las que, redes y y eso. hasta en eso mismo hay cierto espíritu del mal, ¿entendés? Y es un estímulo más banal. Claro. Sí, obvio. Obvio, y es como que se sirve en bandeja. Si vamos al caso de hoy a la actualidad, está servidísimo en bandeja y en bandeja de plata. Exacto. Y esto me hace querer preguntarte algo. Desde tu punto de vista, ¿no sería por ahí un poco mejor hoy día que haya de parte, no sé, porque no tengo yo en conocimiento que haya una forma de conocer al mal, por así decirlo, en palabras de leer para saber uno a qué se puede enfrentar o a qué está expuesto? Porque mismo habré leído y investigado sobre gente de satanismo que Ujú. dice, hay mucha gente que hace muchos rituales barbáricos Sí. que no son necesarios porque no hay un manual como tal, no hay una forma de conocer como tal del otro lado que no Sí. sea del creador. No, a ver, desde el mismo satanismo yo creo que hay mucho de también a gente que le gusta la novela. Claro, Eh, si el origen de todo, yo te diría así, si el origen de todo es Dios, sí, creador, y la negación de Dios es el mal, entonces lo que vos tenés que conocer no es lo negativo, es lo positivo. Vos tenés que conocer a Dios para que saber que lo que niega a Dios ya es malo. Lo más fácil, a ver, el problema es que hasta el mismo cristianismo en ciertas cosas se hizo eh, muy superficial y te diría supersticioso. No estoy hablando de la piedad popular o de la religiosidad ok, popular, sino del hecho que muchas veces encontrás en gente católica, y te lo pongo así con unos ejemplos, ¿no? Es que si el rosario es de plástico no sirve y si es de ah, madera sí. Y se lo he escuchado. Y vos decís, ¿el rosario para qué? ¿Para colgártelo acá? El rosario colgado acá no te sirve de nada, porque el rosario es solamente una serie de cuentas que te ayudan a rezar sí, y contemplar el misterio del amor de Dios. Sin eso colgado acá y que si es de madera o no, eso se llama amuleto y eso es de otras religiones, no es del catolicismo, no es del cristianismo. Tan sencillo como eso. La pérdida del conocimiento de la verdad te lleva al error. las reliquias son reales, las reliquias es como La parte... reliquia de los santos, en realidad, es una manera de hacerlo presente. Yo te diría, yo no tengo a mis papás. Sí, Yo tengo sobre la mesa de luz una foto de mis padres. Por amor, por sí, recuerdo. Y a veces me ayuda. Yo no necesito ir al cementerio. claro, Yo sí quiero hablar con ellos y a veces me ayuda la imagen para rezarle. La reliquia es eso. Me quedó algo de alguien importante que me ayuda a tomar conciencia y a poder hablar, ¿no? Si algo tiene la religión es la creencia en el espíritu, sí, en seres espirituales, porque fueron creados seres espirituales, o que nosotros, seres eh, que tenemos alma y cuerpo, que tenemos doble principio, el espíritu es eterno, permanece aún después de la muerte, y entonces guardo algo material que me recuerde a esta persona que ha sabido vivir bien. El santo en realidad es eso. A veces yo digo, las iglesias que se han separado del catolicismo tienen cierta razón porque nos hemos equivocado a veces en la catequesis o la manera de entender al santo. El santo es un intercesor, sí, como un hermano mayor. No sé si sí, tenés hermanos mayores, sí, pero yo soy el menor de 9.
Yo a veces había cosas que si quería ir a una fiesta, tengo un hermano 12 años mayor, yo sabía que si se lo decía a él, él iba y lo convencía Claro. al viejo. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un santo. No que Dios necesite ser convencido, sino que le Claro. pido apoyo para presentar mi petición. No. El santo no es el hacedor de milagros, es el que va y le dice, hacele este favor al pibe. Le da vergüenza decírtelo. ¿Entendés? Sí. Le da vergüenza pedírtelo, hacele la gauchada al pibe. Es eso. Hablando de espíritus, ¿viste El Exorcista? Sí, un pedacito, porque como te digo, Sí, las sí, sí. películas de terror no son lo mío, pero bueno. Hay un caso real a través Sí. de caso El Exorcista que William Peter Blatty, el escritor de la novela y director de la primera película, leyó en el diario el caso y le llamó la atención, estuvo investigando, estudió, escribió la novela y después hizo la Sí. película. Esta persona tiene el nombre de Roland Doe. Después, cuando falleció, Sí. falleció en 2021, me parece, se puso su nombre real y todo. Él era un tipo que terminó trabajando en la NASA para las misiones Apolo en los 60, patentando una tecnología para que los paneles no se sobrecalienten. Un tipo exitoso, pero sin embargo, esta persona, en su adolescencia, mucha gente vio la película El Exorcista y por ahí estaban convirtiendo con él. Me imagino en la NASA ¿viste el exorcismo? ¿El exorcista? Sí. No, me parece una película bastante mala. Y por ahí era Claro, su historia. y era su historia. Bien. Él, en realidad, cuando era chico, a los 14 años, era muy apegado a su tía, que su tía era espiritista, estaba muy conectada con ese mundo, fallece. Él practicaba con su tía Ouija, entonces piensa que la mejor forma para comunicarse, al extrañarla tanto, era la misma Ouija, el mismo medio. Le responden, interactúa, se interioriza, se abre mucho, pero nunca era la tía. Nunca fue la tía. Era otro espíritu. Y ahí, bueno, se desarrolla lo que popularmente se conoce en la película. Claramente hay cosas que no pasaron en la vida real, pero sí, por ejemplo, se habla sobre los mensajes que tenían en la barriga, cosas muy específicas y muy increíbles, como te dije hace un rato, son esas cosas que si no lo ves es muy difícil de creer por más que tengas toda la predisposición de creer. ¿Qué opinas vos desde tu lado sobre la Ouija y los medios, los juegos que hay un montón de hoy en día con respecto a comunicarse? Un poco esto de lo que te decía antes, ¿no? Si vos no abrís la puerta, el mal no va a entrar. ¿El mundo espiritual existe? Sí. Y existen personas malas que han muerto y que su espíritu permanece. Si no alcanzan la luz de Dios, si no alcanzan ese amor, ¿qué van a hacer? Jorobar al resto. Porque si yo la paso mal, generalmente es lo que el ser humano, que es muy corto en su amor, que busca que si yo no puedo estar bien, vos tampoco lo estés. ¿Sí? Entonces, hay espíritus que han sido creados como espíritus, los ángeles y demás, y hay espíritus de personas malas que no han logrado llegar a Dios y que joroban la vida a los otros. Me quiere salir otra palabra que no voy a decir. Bueno, en esto yo creo que la Biblia es muy clara en eso, en el Antiguo Testamento. No dice que no es verdad, dice que no molestes al espíritu de los muertos. Por algo te lo dice. Claro. ¿Sí? O sea, el que pudo trascender hacia Dios y vivir en el amor, no te va a querer molestar. No, oiga. Pero a aquel que no pudo, porque su vida... Ahí, mira, me gusta mucho la literatura. Cuando estudiaba en mis primeros años en literatura argentina, María Granata se llama, es una... Y después, si no me equivoco, es Hugo Wast, el otro. A mí me encanta el realismo fantástico, el realismo mágico latinoamericano. Y está una de las novelas que después hay una película muy vieja que se llama así, Los Viernes de la Eternidad. Que se dice que es un hombre que muere engañando a su mujer
Bueno, y entonces él no puede trascender hacia Dios. Dice que todos los espíritus giran alrededor de la tierra y los viernes tienen permiso de bajar a la tierra. Ok. ¿Sí? Como para darte una imagen de eso. Eso es Sí. una novela, realismo mágico, pero yo creo realmente en eso, ¿no? Y que vos no tenés que jorobar al espíritu de los muertos porque, a ver, quien no pudo cerrar su vida bien, ¿qué va a buscar? A mí me toca acompañar muchas veces a gente que escucha ruidos raros en negocios. Sí. Tengo uno presente, un comerciante, una persona muy espiritual que tengo mucho afecto con el matrimonio, un matrimonio grande. Me decía que en un negocio nuevo que estaban alquilando, los empleados no querían ir porque había ruidos, porque veían cosas. Le digo, bueno, averiguate qué pasó. No, sí, porque el dueño se suicidó y demás. Si sabes el nombre, pásame el nombre, que rezo una misa por él, ofrezco la misa por su eterno descanso y rezo para que pueda reconciliarse con lo que hizo. Dicho y hecho, consiguió el nombre, recé una serie de misas, empezamos a rezar por él, le digo, vos ofrecé un rosario, todo por su eterno descanso, y todo pasó. Las personas muchas veces se manifiestan también porque necesitan pasar. Ahora está muy de moda, todo el mundo quiere contactar con los muertos. Dejá a los muertos que descansen en paz. Eso es lo que siempre se dijo. Sí, está muy de moda eso. La Santa Muerte también está muy, muy Que presente. ahí ya hay otra cosita más compleja. Esa te va a llevar todo un programa. Pero, porque en realidad la muerte no es una entidad en sí misma, ¿sí? Claro. Lo que no se dan cuenta es que cuando invocan la muerte, no invocan a la muerte en sí, porque la muerte no puede ser invocada. Sí. Es el término de la vida física en este plano, digamos. Entonces no puede haber una santa muerte. Claro. Lo que También, invocas es a alguien que no ama la vida. claro, esa, de hecho, en su momento había leído que empezó con un francés que cuando murió terminó siendo esa imagen. Claro. Eh, bueno, una última pregunta, y esto para que cada uno se lo pueda llevar. ¿Qué tanto se adapta el mal en nuestras vidas? O sea, para entrar y acomodarse y crecer, digamos. Porque hay veces que uno no se da cuenta, pero hay una semilla venenosa ahí que está germinándose. Bueno, yo creo que me va a salir obviamente la deformación profesional, ¿no? Pero fíjate el por qué y para qué vivís, Sí, ¿no? Y dónde el vacío de las cosas que hoy la sociedad persigue. Esa es la adaptación del mal. Lo que para mí el mal va triunfando porque hay un vacío de proyecto real de vida. Tenemos la imagen de la realización personal. Y en esa realización personal, fíjate que son todos proyectos egoístas. Si vos te fijás, lo que propone el cristianismo es esto, ¿no? Dios es amor. Viendo que el hombre no puede alcanzarlo a él, porque se está desviando, él mismo se hace hombre para explicar al hombre cómo amar. Eso es Jesucristo. Si vos te alejás de esa manera de vivir, te alejás de Dios. Y eso es cómo el mal se va adaptando. El mal se adapta porque te engaña. Te hace ver como bueno, como algo gratificante, algo que te satisface, cosas que en realidad te dejan vacío. claro. Bueno, hay que tener cuidado. Hay que buscar por qué y para qué vivo. Y como te decía antes, si son cosas que cuando te ponen el sobre todo de madera no te los podés llevar, listo, se salió con la suya. Muchísimas gracias. De nada, un placer. Eh,
Bueno, muchísimas gracias del otro lado también por acompañarnos al segundo capítulo, el padre Leo, que esperamos volver a tenerte. Hay muchas Mm. cosas ahí que quedaron de la muerte y un montón de Bueno, cosas, pero muchas gracias. iremos organizando. Sí. Bueno, también les agradecemos a ustedes por estar del otro lado. Por favor, no olviden de suscribirse, activar la campanita, de escribir en los comentarios experiencias, no importa si son muy oscuras o no, más que nada de lo espiritual, alguna opinión que tenga de lo que estuvo comentando acá el padre Leo, también alguna cosa que a ustedes les haya pasado, que quieren comentar, o mismo si quieren estar acá. Ahí tienen el mail también en la descripción. Agradecemos también a Elian de Mecabike, de Mutual Anzac, que hizo posible que esto pase hoy mismo. Constant Producciones, obviamente, a Estudios Souclef Producciones. Y muchas gracias también a Sandra López, que nos brindó la parcela F de Finca Abril. Muchísimas gracias. Un gusto. Espero que, bueno, hayas estado cómodo, de Sí, cómo que no no. haya sido mucho abuso de confianza. No, excelente. Y Muchas gracias a ustedes.